Fíjate, hay una ambivalencia, porque por un lado estaba el síndrome del impostor y por otro lado la esperanza de poder compartir mucha información que le puede servir a más gente para que no viva esas situaciones o las identifique rápido y salga rápido. Bienvenidos de vuelta al podcast de Café con Autores. Yo soy Carla Nifs, escritora y fundadora en Café con Autores. Y lo que saben, aquí en Café con Autores lo que hacemos es difundir talento, escritores, editores, como enaltecer toda la zona editorial y literaria de nuestra ciudad. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial, una amiga muy cercana, Karen Mendoza, con su libro La Delgada Línea. Es un placer tenerte aquí el día de hoy, chica. ¿Cómo estás? Gracias, Carla, por tenerme aquí en este espacio. Lo agradezco mucho. Y bueno, yo soy Karen Mendoza, la escritora de este libro. Primero que nada, pues no estoy preparada profesionalmente como escritora literaria, no tengo una formación así tan profesional, pero esto es una aventura muy nueva para mí, que me gustaría compartir con el que quiera animarse a leerlo. Soy arquitecta, yo soy más diseñadora, pero pues esto como proyecto creativo, pues vamos a darle aquí vista para ver qué tal. Claro. Y me gusta detenerte ahí un poco con eso que dices de que no estás preparada. Yo creo que estás muy preparada. En todos los podcasts siempre, la verdad es raro más bien el autor que llega aquí y que ha estudiado letras o lo que sea. Realmente la mayoría tienen otras profesiones y ya sé que, no sé, leen mucho, tomaron talleres de escritura. Digo, yo sé que has pasado por un proceso de edición profundo para este libro. Entonces, sola no has estado, mensa tampoco estás. Entonces, no quiero que la gente piense de que, ay, pues lo escribió en una noche y se fue. No, si supieran, Karen estuvo años trabajando en este libro. 5 años. Carla estuvo escuchando esos 5 años de la ejecución de este libro y la preparación. Y como después del tercero era como, hermana, ¿cuándo lo sacas? Ya estuvo bueno, ya fue suficiente. Entonces, la verdad es que yo sé que ha habido muchísimo trabajo detrás de este libro. La delgada línea, el cómo saber si cruzaste de una relación sana a una violenta. Sé que has tenido acompañamiento pues, desde la parte legal, emocional, psicológica. A mí me gustaría que pues, nos cuentes, obviamente, al nivel de detalle que tú desees, qué inspira este libro. ¿Por qué decides que sea un libro? Sabemos que hay vivencias complicadas detrás de él y mucha gente las vive pero no las cuenta. Y tú no solamente la cuentas, hiciste un libro. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Ok. Este libro, La Delgada Línea, nace a raíz de una ruptura emocional que se dio en manos de violencia, de muchos tipos de violencia económica, psicológica y entre otras. Que precisamente de eso se trata el libro, es cómo identificarlas, cómo se llaman, cómo se ven, porque es un tema muy tabú y que a mucha gente le da pena. Nadie le gusta reconocer que fracasó en su relación, que sufrió algo que da pena, que ni siquiera saben, o inclusive que ni siquiera saben o sabemos que vivimos violencia. Entonces, la idea de este libro es que cree conciencia, se cree conciencia a nivel sociedad y empecemos a, pues no normalizar violencia, pero normalizar, concientizarlo, verlo, que no nos dé pena hablarlo, compartirlo con conocidos, y creo que eso pues, es mi granito de arena para aportar a esta sociedad y poder avanzar un poquito más en este tema de equidad de género. La verdad creo que son temas bien sensibles, bien complicados, bien importantes. Y, por ejemplo, la persona que pues tome este libro entre sus manos, ¿no? ¿Qué es lo que puede esperar? ¿Una serie de anécdotas tuyas? ¿Un workbook? Realmente, ¿cómo la persona se guía a través de lo que tú has escrito para identificar si justamente también están viviendo una situación similar? Ok, el libro es más que nada una guía. Y el lector tiene que tomar conciencia y ser muy sincero consigo mismo, porque cada capítulo plantea una serie de polaridades y cuestionamientos para que cada quien se haga a sí mismo en qué situación está parado. Realmente la delgada línea es el lector. Okay. Entonces el lector define hasta dónde le duele, hasta dónde va a poner su límite. Y este libro ayuda a que empieces a identificar tus límites, porque no hay una respuesta como tal absoluta que diga, esto es violencia. Entonces, por lo mismo, el libro involucra mucha información profesional, psicológica y jurídica. Entonces, no está por sí solo un testimonio personal bien acompañado para que se soporten esos dichos de manera profesional
y darle más validez a los puntos de vista que se plantean en el libro y que pueda hacer un análisis más completo de perspectiva quien lo lea. Claro, entonces es como un poco como este violentómetro que creo que muchas personas hemos visto, que es este gran espectro, ¿no? Desde, no sé, me revisó el celular hasta me golpeó, ¿no? O sea, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Pero ¿dirías que este libro es una versión literaria de este violentómetro? O sea, más a profundidad, ¿qué escenario representa qué tipo de violencia, dónde entra o cuéntame? Exactamente, el violentómetro fue la inspiración para cada capítulo, ya que cada capítulo es una polaridad distinta. Al final de cada capítulo hay un icono de un termómetro que indica dentro de ese capítulo, por ejemplo, amor y desamor. Cómo pasas de uno y cómo pasas de otro y cuáles son esos niveles. Okay. Entonces, cada quien al final de cada capítulo va a hacer su propio análisis y va a decir, híjole, en este capítulo sí me identifico, en este otro capítulo no me identifico, pero pues me sirve esta información para pasárselo a una amiga, a una prima, a una tía, que yo creo que esté pasando por algo similar y le puedo pasar un capítulo para que lo lea y no tiene que leer todo el libro completo. Claro. Entonces, eso es una de las virtudes también del libro, que puede ser bastante flexible y está muy dinámico. Claro, sí, es como una fotografía de diferentes escenarios que justo te puede ayudar a identificar, bueno, medio que sí entro, medio que no entro, medio que me suena. Y justo creo que entre mujeres, pues es donde más platicamos de estas situaciones. Entonces sí, no me identifico como dices, pero el otro día mi mejor amiga me estaba contando que su novio hizo XYZ. Oye, amiga, pues, ¿qué onda? A lo mejor no está tan bien esto. Entonces nos sirve a nosotras de manera individual y también como colectivo. Es correcto. Como esta manada. Para ayudarnos entre todas. Ese es el objetivo, que se puedan sembrar estas semillas a través de más gente y entre todas nos podamos ir compartiendo esta información. Ahora, no es nada más para mujeres. Lo puede leer cualquier persona, aunque esté escrito en femenino y en segunda persona, pero es por cómo se diseñó, porque empezó como un journal personal. Entonces por eso está en femenino, porque me lo escribo a mí misma, como a mí misma del pasado, para darme ese aliento y esas fuerzas de informarme mejor. Entonces, pero no significa que sea nada más para mujeres, es para quien quiera informarse sobre violencia. Exacto. Creo que está súper valioso y creo que justo ahí viene como la parte personal, ¿no? O sea, dices que realmente nace de algo que a lo mejor tú escribiste para ti misma y en algún momento dijiste, oye, pues esto tiene que servirle a más mujeres, no solo a mí. ¿Cómo fue esa transición para ti, no? O sea, porque creo que pues hay un autor en todos nosotros, ¿no? Solamente que hay gente que decide accionar o no. ¿Qué fue ese momento de cambio para ti que dijiste, esto es un libro? Fíjate, hay una ambivalencia, porque por un lado estaba el síndrome del impostor y por otro lado la esperanza de poder compartir mucha información que le puede servir a más gente para que no viva esas situaciones o las identifique rápido y salga rápido. Entonces estaban estas dos fuerzas luchando muy constantemente. Al principio yo empezaba a hacerlo a manera de journal para que no se me olvidaran estas escenas y acordarme qué es lo que sentía en cada momento. Claro. Pero empezaba a encontrarles el porqué o una solución y decía, y mientras más información juntaba, decía, esto es mucho, lo tengo que compartir, yo no me puedo quedar con estas emociones, las quiero sacar de mi ser porque no quiero estar cargando con este peso emocional el resto de mi vida, y si le puede servir a alguien más, qué mejor. Entonces lo empezaba a preparar como para un libro, pero me aterraba la idea, por lo que decíamos hace rato, que pues no tengo una preparación literaria, pero sí tenía suficiente información que le podía servir a alguien más. Entonces estaba en este constante choque de quiero ayudar, quiero extenderlo a alguien más, pero no sé cómo hacerlo. Entonces era ir trabajándolo y también como en una idea muy conservadora de, bueno, es para mí. Es para mí y cuando esté listo va a salir. Es para mí y cuando esté listo. Y por eso también pasaron 5 años. Me consta. Sí, o sea, y creo que está padre esto que mencionas. Bueno, no padre, ¿verdad? Porque es una situación compleja. Pero que siento que este libro fungió como un tipo de ancla, ¿no? O sea, cuando estás viviendo esta serie de eventos violentos, creo que es muy normal tener como esta nebulosa mental entre el gaslight, qué es la realidad, si estoy loca yo, si está violento esto, o sea, como este síndrome de impostor. Pero más allá del éxito de mi libro es un libro o no, también desde ese lugar de persona de estoy exagerando con esa situación o no.
Entonces creo que es muy interesante que lo hayas hecho de esa forma y creo que para otras personas que estén en situaciones que quizá ahorita tengan como gris de que, oye, si es violento o no, pueda ayudar a aterrizar. Oye, de que, ¿sabes qué? Sí, o sea, ¿y por qué? O sea, por ejemplo, no sé si de lo que mencionas de la intercesión judicial que ha existido dentro de este libro haya como accionables, consejos o esa parte. Cuéntanos un poquito más de esa parte. Sí, sí hay teoría jurídica y hay teoría psicológica, para que no solo mi dicho sea el único que te pone una perspectiva distinta. Sí. Precisamente es para poder ampliar ese panorama. Y vamos a poner un ejemplo. Violencia física. Yo puedo ahorita saludarte y tomarte de la mano y apretarte la mano. Pero puede que te duela y puede que no. El umbral del dolor de cada quien es distinto. Claro. Entonces, como el umbral de cada quien es distinto, ¿qué más parámetros de referencia tenemos? Bueno, pues está la jurídica. La jurídica dice que la violencia surte efecto cuando sale un moretón, por ejemplo, por decir un ejemplo. Okay. Bueno, entonces puedes ir a la fiscalía con una evidencia que es un moretón, una fotografía. Yeah. Bueno, pero me dolió y no hay moretón. Bueno, pues la psicóloga dice que, la psicología dice que en donde a ti te lastime, ya se puede considerar violencia. Una violencia. Okay. Entonces, ya tenemos varios parámetros que nos pueden definir si es violencia, ¿no? O cómo se va viendo la cosa para ir cerrando un poquito esa visión. Claro. Entonces, y ahí es donde también entra mi discurso, mi testimonio personal, y yo puedo decir, oye, pues fíjate que a mí me saludaron así muy fuerte y a mí me dolió, entonces me apoyé con la psicóloga y luego me dijo esto el abogado y me dijo... Y esto ya le puede servir a quien lo esté leyendo para también afinar más su visión sobre este mismo tema de violencia física en este caso. Claro. Sí, que creo que está muy padre y por eso el complemento, o sea, de lo vivencial. O sea, porque cada quien pues experimenta la vida de manera muy personal, ¿no? Y puede ser eso de que, bueno, es que me habló feo, no me habló feo, ¿no? O sea, es muy subjetivo, pero alineado con estos dos carriles del jurídico y el psicológico, pues te ayudan a tener un aspecto de, oye, pues no estoy exagerando, si es real, o por ejemplo de lo físico, de si el moretón o no. Hay gente que con esto ya tiene un moretón, ¿no? O sea, y hay gente que pues se puede meter el madrazo de su vida y no, entonces de que, a ver, no porque no haya moretón significa que eso no violencia. O sea, no nada más nos podemos ir por esa parte. Y creo que muchas veces se nos puede ir un poco la onda a las personas de que, pero es que quizás estoy exagerando. Sobre todo las mujeres, creo que tendemos a eso, ¿no? Y más si la cultura está muy arraigada en temas de violencia. Por ejemplo, hay un dicho, yo no sabía que existía hasta hace poco, si no dejo marca no es violencia. Y lo empecé a ver mucho últimamente en temas de violencia familiar. Entonces, ¿qué subjetivo se convierte cuando se confunde algo histórico-social con algo tan relevante como es la violencia? Claro. Wow. No, nunca había escuchado ese dicho. Pero wow, o sea, suena peligroso, ¿no? O sea, como la persona que ejerce la violencia, pues calar hasta dónde llego sin dejar marca y de ahí me quedo, ¿no? Es como... O sea, es una ventana... Y ahí es donde entra la violencia psicológica, que nadie la ve. Exacto. ¿Cómo la identificas? Que, por ejemplo, lo que mencionaste, ¿no? O sea, si tengo el moretón, si a lo mejor tengo las uñas marcadas, o sea, pues me tomo la foto, voy, enseño. En la parte psicológica, con el acompañamiento que has tenido y todo esto, ¿ahí cómo crees que una persona podría manejar una situación así? Se identifica con, 1, el dicho de la persona, y 2... si la persona lleva daño psicoemocional. Pero para eso tiene que acudirse con peritos psicólogos o peritos psiquiatras. O sea, ya es con una figura de mayor autoridad. Ojo, no significa que todas las figuras de autoridad sean confiables. Porque otro tema que se ve mucho en este país, lamentablemente, es la corrupción. Claro. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Mi contraparte, el violentador o la violentadora, puede contratar un servicio de peritaje sin que te vean y te pueden asignar un trastorno, un perfil, inventar una historia y con eso complementar una carpeta con hechos falsos. Entonces, ahí es donde se empieza a complicar todo el tema.
Claro. de la violencia y cómo lidiar con ella en un país corrupto. Un país corrupto, machista, misógino y todo lo demás. Y ahí, por ejemplo, recomendaciones de cómo, supongo que ahí al final del día es él dijo, yo dije, nosotros dijimos, esas cosas, ¿no? Como la documentación de la evidencia. Me imagino que sea algo importante. En cuestiones como no tan tangibles, como justamente esto que mencionamos, ¿qué has encontrado o qué se ha platicado como una buena... Pues sí, contrajugada, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Pues si tienes, voy a inventar, ¿no? 5 años yendo a terapia individual o a psiquiatra, pues tu psiquiatra de cabecera, pues podría validar de que, oye, pues yo tengo atendiendo 5 años a Karen. Karen está perfectamente lúcida y perfecta. Y si le estás poniendo un trastorno límite de la personalidad, por decir cualquier cosa, pues no. O sea, o como, o ahora sí es como que guerra de billetazos, o cómo funciona. Es guerra de papeles en este caso y... precisamente otro tema muy delicado en casos jurídicos es que son ambientes muy elitistas. Entonces, pues esa guerra de papeles cuesta. Claro. Defenderte cuesta. Lamentablemente, defenderte ante tal situación necesitas poder sostener económicamente una representación, un abogado. Claro. Y pues no es por demeritar, pero normalmente lo que te puede proveer la fiscalía no va a ser de la óptima calidad o desenlace ni desarrollos y... No es el más pro y ni el mejor pagado tampoco. Y pues sí, no. Y pues tiene un alcance. Claro. No que sean malos, tienen cierto alcance. Pero Sí, claro. si se contrata un despacho, el más caro de Latinoamérica, y se tiene influencias muy fuertes sobre puestos políticos o demás, que hemos visto muchas noticias últimamente al respecto, pues ahí es donde empieza no solo la guerra de papeles, sino la guerra de poderes, ¿no? De poderes. Sí, entonces entra mucho en juego sobre temas de violencia vicaria, violencia institucional y ya y sigue complicándose que pues también se definen estos tipos de violencias en el libro. Claro, la verdad es que sí, creo que pues es un tema lamentablemente en nuestro país que da para no acabar. O sea, y por ejemplo, digo, yo de manera personal sé un poco del libro, obviamente, pero me gustaría que compartieras aquí con nuestra bella audiencia la construcción de los capítulos, a lo mejor si hay una cronología, un step by step, cuéntanos un poco. Ok, me encanta esta pregunta, porque sí tiene un orden y desorden libro. Ajá. Cada capítulo es una polaridad. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cada capítulo es un termómetro, como habíamos dicho, entonces la idea es que cada lector se ubique en qué parte del termómetro está por capítulo. Entonces, sí trae una cierta cronología, son 22 capítulos, está algo grande el libro, pero vale la pena, está muy informado. Está planteado de manera cronológica, más no tienes que leerlo en orden para que te haga sentido. No están conectados un capítulo tras otro, entonces... Si compras el capítulo, lo lees todo y dices, ay, a mi amiga le va a servir el capítulo 10, se lo prestas a tu amiga y le dices, lee el capítulo 10, con esto es suficiente, no va a necesitar una conexión previa ni vas a tener que resumirle nada antes y le va a entender cómo está dispuesta la información. Claro. Entonces, puede servir de manera cronológica, puede servir de manera desordenada, como lo quieran leer. Entonces, es algo está muy flexible cómo está puesta la información. Sí, es como un libro que podrías siempre tener, lamentablemente, al lado de tu cama de consulta, ¿no? De que, a ver, hoy me pasó esto, vamos a revisar el capítulo 7, de que, ok, bueno, sí, mi trauma ahí está, thank you, next. Sí estoy, aquí ya pasé, ya crucé la línea, efectivamente. Lamentablemente. Digo, otra cosa padre que se me hace del libro, que pues yo vi parte del proceso, es eso de que en ciertas páginas tiene como ilustraciones que muestran estas escenas, o sea, que creo que sí está muy for dummies, que no quede duda de qué te estoy contando, cómo te lo estoy contando, y creo que está buenísimo porque creo que todo lo que tenga que ver con violencia, relaciones intrapersonales, pues todo es un espectro, todo es ambiguo, todo es subjetivo, y la verdad que creo que está súper bien ejecutado y yo sé el trabajo que ha habido detrás de todo el acompañamiento que has tenido. Y por ejemplo, así que aplausitos para ti. Cuéntame, por ejemplo,
Pues sí, al final del día, ¿qué piensas o qué crees que es lo más... ¿Qué esperas de una persona que abra el libro, lo lea? ¿Qué esperas que sea su accionable? Que se divorcie, se separe, demande a alguien, se aleje, vaya a terapia. ¿Cómo qué crees que pasaría una vez que una persona lo lea, se identifique con varias cosas, lamentablemente? ¿Qué crees que sería lo más sano? Lo más sano yo creo que es crear conciencia. Yo creo que lo primero que hay que hacer es darse cuenta dónde está uno parado para después tomar decisiones. Entonces, no que invite a todos a divorciarse. Si quieren divorciarse, pues adelante. No lo hagan por el libro, pero la idea del libro es que se cree conciencia y que cada quien que lo lea se sepa dónde está ubicado. Claro. Para saber qué decisión tomar después, porque esas decisiones van a ser tan subjetivas como lo que traigan en la mente, como sea tan subjetiva como su relación. Entonces, pues va a haber muchos resultados distintos, muchas conclusiones distintas, inclusive por capítulo según el lector. Entonces, el resultado es solo que ojalá se lleven un granito extra de conciencia para que traigan cargando en su mente y puedan compartir el día de mañana. Claro, sí, como despertar esta sensibilidad, ¿no? O sea, no dejar pasar situaciones como normales, como quitarles la importancia. O sea, obviamente la situación individual de cada quien es súper específica, pero pues se sabe que para unas personas o no, puede ser más difícil el decir, ay, sí, claro, me separo y me voy. O sea, pues, a ver, hay muchas variables, ¿no? Para tomar esa decisión, pero tener la conciencia de que en tu relación pasa esto o aquello, te permite pues tener a lo mejor un plan, ¿no? Un plan de protección, un plan de generar tu red de apoyo, un plan de lo que tú quieras, ¿no? O sea, como que justo creo que esta conciencia que tú hablas, pues es súper importante y es la esperanza sería que con el tiempo, como país, vayamos evolucionando en una mejor dirección. Pero sí, digo, la verdad es que creo que es un libro muy valioso. Te felicito por todos estos años de trabajo que le has dedicado. Me gustaría que pudieras compartir a lo mejor un fragmento o algo que quieras compartir aquí con la audiencia. Voy a compartir mi parte favorita, porque también para que no se queden con el trago amargo de violencia, sepan que también tiene un poquito de humor. Ok. Para eso mismo, para alivianar ese... Llorar con tus traumas. Si vas a llorar, llora. Si vas a llorar, también ríete. Sí, y sí. Bueno, aquí está. Una relación tóxica es como tener un calzón roto. Ok. Me encanta, a ver. Lo amas, pero ya no sirve. Ese calzón que tanto te gusta, por las condiciones en las que está, no necesariamente es el que más necesitas en este momento de tu vida, pero es el que más te cuesta soltar. Órale, fuerte. Sí, tu calzón favorito de Hello Kitty se tiene que ir. Sí, suavecito, ese que es cuando andas en tus días. Ese. Ya cumplió su función y ya no es el que necesitas. Pero lo amas. Porque te ha acompañado. Sí, muy cerca. Sí, muy cerca. Sí, la verdad que qué fuerte. Sí, creo que también, o sea, para cerrar y así, pues justo eso del calzón, como por ejemplo, pues hablando de una persona y no de un calzón, a veces es difícil aceptar que una persona que en X momento representó algo muy padre, muy valioso, muy constructivo, pueda cruzar esa línea a hacer lo opuesto, ¿no? O sea, y también creo que, pues ya sea que la persona que lea este libro pues tenga la oportunidad de también tener un acompañamiento terapéutico, creo que será súper importante para que no se queden solamente con lo que leen, sino que con estas preguntas que seguramente salgan durante la lectura puedan valorar con un profesional de que, oye, pues leí esto, estoy pensando esto, ¿tú cómo ves? ¿Cuál es tu perspectiva de cierre de todas estas cosas que hemos platicado el día de hoy? ¿Con qué quieres que se vayan las personas? Yo nada más quiero que ojalá se den el tiempo de leerlo, compartirlo más que nada, porque yo creo que la información es una herramienta muy valiosa, inclusive revolucionaria, y más en tiempos que necesitamos alzar la voz. Entonces la información es un arma muy potente para poder defendernos, para poder proteger a la gente que nos rodea y ayudarla. Entonces, qué mejor que hacerlo en comunidad. Entonces, léanlo, compártanlo, transmítanlo a quien más le vaya a servir. Mándale fotos de todo el capítulo a tu hermana, a tu tía, a tu prima.
Y, por ejemplo, todas las personas que quieran justamente adentrarse en este camino de la lectura con este libro, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Y cuáles son tus redes sociales? En Monterrey se puede encontrar en Publiarte, que está en Vasconcelos. Próximamente ya saldrá en Amazon, en Kindle. Y si están fuera de Monterrey, contáctenme en las redes sociales. Se llama la.delgada.linea. Y pues nos ponemos de acuerdo para mandarles el libro. El objetivo es que llegue a quien tenga que llegar. Precisamente. Entonces, la verdad, estoy muy agradecida contigo, Karen, por este mensaje, por este gran trabajo y este gran libro. Espero que la gente te contacte por redes para saber un poco más de ti. Sé que podemos platicar de horas del tema, tristemente. Entonces, invito a la gente a que sí se adentre a la aventura de leer este libro, ansiosos de que esté disponible en más lugares dentro del mundo, pero es una publicación reciente. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Síganla en redes sociales y estoy segura que vamos a seguir sabiendo mucho de ti. Muchas gracias, Carla, por tenerme este día aquí. Muchas gracias.